día de hoy. Muy buenas noches, estimados alumnos. Damos a inicio a esta sesión del día de hoy, 2 de junio de 2023, de metrología y normalización. La semana pasada estuvimos conversando sobre los conceptos fundamentales de metrología. Recordemos que metrología es la ciencia de las mediciones y que es importante que se hagan mediciones de forma adecuada para facilitar el comercio, es decir, el intercambio comercial, para facilitar el trabajo empresarial y para aplicaciones diversas, por ejemplo, en el área de la salud. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un medicamento, ese medicamento dice, por ejemplo, acetaminofén 500 miligramos. Quiere decir que el principio activo es acetaminofén y que está a una concentración de 500 miligramos. Entonces, si esa concentración es inferior a lo que indica allí, entonces el medicamento no presta el efecto deseado. Por ejemplo, cuando una persona pesa de 130 libras en adelante aproximadamente, la dosis de acetaminofén para calmar el dolor de cabeza ya no debe ser 500, sino debe ser 650 miligramos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que la persona va a la farmacia y dice, deme un acetaminofén forte, es decir, de 650 miligramos, porque la persona pesa más de 130 libras. Entonces, si el medicamento que le venden no tiene esa concentración, no va a prestar el efecto deseado en el paciente. Entonces, es muy delicado ese tema. Igual, por ejemplo, con los medicamentos que son para la hipertensión arterial, también es muy importante que las concentraciones indicadas sean correctas. Y lo mismo en diferentes ámbitos de la vida diaria. En el ámbito automotriz, por ejemplo, es muy importante que las refacciones o repuestos cumplan con las especificaciones indicadas por el fabricante. Vamos a suponer que usted le quiere cambiar los rodamientos delanteros al automóvil, que es lo que uno llama normalmente las balineras. Son los rodamientos que van en las ruedas. Entonces, cuando uno saca ese rodamiento, uno ve que tiene un código, por ejemplo, 6230. Eso indica que eso es un rodamiento rígido de bolas con unas especificaciones, con un diámetro y una geometría y unas características indicadas. Entonces, si usted va a una venta de repuestos, usted lleva la muestra, entonces el dependiente, el vendedor, va a buscar en su catálogo a 6230. Bueno, lo tengo en Tinken, lo tengo en SKF, lo tengo en Nachi, lo tengo en Ichiba. Le va a decir diferentes marcas que él tiene allí. Y por supuesto que hay diferencia de precio entre las diferentes marcas. Algunas son de precios similares, otras no. Entonces, ¿qué sucede cuando uno compra repuestos, por ejemplo, que no son de marcas reconocidas? Quiere decir que no se cumplen, por ejemplo, todas las especificaciones. De repente a nivel geométrico de las dimensiones es igual, pero de repente los aceros son diferentes, los tratamientos térmicos son diferentes y de repente también puede pasar que la duración, el número de horas o el número de vueltas del rodamiento sea diferente entre uno y otro. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado y por eso es la importancia de la metrología, porque no solamente son las dimensiones, se debe analizar también el acabado superficial, por ejemplo. Se debe analizar, por ejemplo, la calidad de los aceros empleados. Dentro del mundo de los aceros hay diferentes especificaciones de acero. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, un acero inoxidable que un acero al carbono. Son dos cosas totalmente diferentes. Un acero al carbono de un acero inoxidable. Por ejemplo, el instrumental médico quirúrgico debe ser de acero inoxidable. Porque imagínense que un médico está operando en el quirófano y el bisturí está oxidado. Imagínense ustedes el problema. El material, los utensilios de cocina deben ser de acero inoxidable. Imagínate que uno está comiendo con un cubierto y no es de acero inoxidable, es de acero al carbono, entonces se oxida y uno comiéndose ese óxido cuando está comiendo. Entonces es
Bien importante la metodología por eso, porque va a garantizar el cumplimiento de una serie de especificaciones, y cuando se cumplen esa serie de especificaciones se dice que un producto tiene calidad. Entonces, dentro de los temas que tiene este curso, vamos a comenzar a ver este tema correspondiente al módulo 2. Y este tema del módulo 2, voy a proyectarlo enseguida. No sé por qué no me lo deja compartir ahora. Un momento. No me deja compartir la ventana. Vamos a ver si ahora sí me permite compartir. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Sí, profe. Vamos a hablar entonces en la noche de hoy de lo que es volumetría, lo que es termometría y lo que es la masa. Recuerden ustedes que tría significa medida de, o ciencia de la medida de. Entonces, volumetría será entonces el estudio de las mediciones del volumen. Termometría, las mediciones de temperatura, y la masa es masa, que es lo que comúnmente nosotros denominamos peso. Entonces, en volumetría se hace un análisis químico para obtener la concentración de un reactivo a partir de otro reactivo cuya concentración es desconocida. Entonces, a partir de un reactivo de concentración conocida, el que llaman el agente valorante, yo voy a determinar la concentración de otro reactivo que es desconocida. Entonces, nomenclatura, reacción volumétrica, es decir, reacciones de volumen. Y entonces aquí la podemos definir como una reacción química sobre la cual se basa este método de análisis volumétrico. Agente valorante es la sustancia en disolución cuya concentración es conocida, y esa se coloca en una bureta. ¿Y qué es una bureta? Una bureta es uno de los tantos instrumentos utilizados en el laboratorio de química. Definimos también el punto final como el momento en el que se visualiza o detecta el punto de equivalencia de la reacción volumétrica. Un indicador es una sustancia o técnica que visualiza o detecta el punto final de la equivalencia. Este tema de indicador también ustedes lo pueden escuchar más adelante en el argot de la ingeniería industrial o de la calidad o de la producción, control de fabricación. Lo pueden escuchar como la métrica. Métrica o indicador. Entonces, lo que hace un indicador es medir un comportamiento actual y compararlo con el comportamiento ideal, o mejor dicho, en otras palabras más sencillas, un indicador que representa esa comparación entre el valor real y el valor teórico. Vamos a suponer en un proceso de cocción industrial de pan. O sea, no sé si ustedes en alguna oportunidad han tenido alguna vez la oportunidad de ir a una panadería industrial. Entonces, en las panaderías industriales, esas que existen acá en Panamá como Bimbo, o Panificadora Las Mercedes, Panificadora Santa Librada, Rimit, entre otras, el proceso de cocción de pan tiene que hacerse bajo unas condiciones controladas. ¿Por qué? Explicamos por qué.
Número uno, si usted aplica propiedades diferentes entre cada lote, usted va a tener diferentes grados de cocción. Entonces, por ejemplo, cuando la temperatura de cocción es muy elevada, el pan se puede quemar. Y cuando la temperatura de cocción es muy baja, el pan puede quedar crudo. Por tanto, es importante que la temperatura se mantenga en un nivel controlado. Entonces, en ese caso, por proceso, uno puede definir, mira, la temperatura ideal es, qué sé yo, 150 grados Celsius. Entonces, yo voy a tener unos sensores a lo largo de diferentes puntos del horno que me van a permitir medir esa temperatura. Una vez que yo mido esa temperatura, eso va a un controlador de temperatura, que es como un pequeño cerebro, resumidas cuentas, que es lo que hace es comparar ese valor real con el valor teórico que usted definió. Entonces vamos a suponer que la temperatura, él detectó que está en 150.1 y la tolerancia es de 0,1 grados Celsius, mientras esté entre 149,9 y 150,1, se considera que la temperatura es constante, se considera que el proceso es isotérmico y se considera entonces que se está cumpliendo con el indicador. El indicador es, bueno, la temperatura es 150. Entonces, ese indicador te va a medir la desviación, que la desviación es muy pequeña. Entonces, así más o menos funciona un indicador. ¿Se sigue viendo mi pantalla, por favor? ¿Sí Sí, o no? profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta técnica? El fundamento es que la reacción volumétrica debe ser completa y estequiométrica. Cuando hablamos de completa, es que se realice totalmente. Y cuando hablamos de estequiométrico, ¿recuerdan algo de química? Lo que era el balanceo al tanteo o balanceo estequiométrico de una reacción química. El balanceo estequiométrico lo que no es más que un simple balance de masas. Recuerden ustedes que en un proceso, cuando no hay acumulación, lo que entra debe ser igual a lo que sale, por el principio de conservación de la masa. El volumen de la solución a valorar debe ser fácilmente manejable. Entonces, el volumen de la disolución de la sustancia a valorar debe ser fácilmente manejable. El valorante se adiciona progresivamente de forma que usted pueda ir midiendo su consumo fácilmente. El agente valorante se dispone en una bureta. Y una bureta es un instrumento con el cual yo puedo hacer una dosificación controlada y a la vez voy a ir midiendo lo que estoy adicionando. Entonces, sé lo que estoy añadiendo y tengo una escala que me va indicando cómo va variando el volumen, porque eso es como parecido a una pipeta. Entonces, yo tengo allí una escala que me va indicando el volumen y a medida que va bajando, usted puede ir sabiendo lo que va añadiendo a la reacción química. El analito se dispone junto con el indicador en el matraz volumétrico o matraz de Erlenmeyer. Entonces, el matraz de Erlenmeyer es un matraz donde usted tiene diferentes indicadores de volumen. Entonces, no sé si recuerdan que en química, en el laboratorio nos hablaban de dos tipos de matraces. El matraz de Erlenmeyer, que es este que estoy mencionando, que tiene diferentes medidas, tiene una escala donde usted puede ver diferentes medidas de volumen, y tenemos el matraz aforado. El matraz aforado tiene una única dimensión, que lo llaman también balón, porque es un matraz que es redondo y tiene un cuello muy largo. Entonces ese matraz aforado es para una sola medida. Ahora ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con metrología?
pues tiene que ver muchísimo, porque en todo ese proceso hay mediciones muy estrictas y muy exactas. Y les comento también que, por ejemplo, generalmente esos matraces son de vidrio transparente. Y entonces, esos matraces que son de vidrio transparente también son calibrados. Y cuando son construidos, le dicen a usted, esto fue calibrado bajo estas condiciones y te dan las condiciones de calibración, el tipo de agua con el cual se hizo la calibración. Y entonces, posteriormente, cuando usted compra esos matraces y usted quiere realmente validar que lo que le dice el fabricante es cierto, usted lo puede llevar a un laboratorio de metrología como el que existe acá en Panamá del CENAMEP, y ellos allá reproducen las condiciones que le indicó el fabricante con la calidad del agua y con la temperatura, y le dicen, sí, en efecto, este matraz tiene 500 mililitros como dice allí. Entonces, tenemos métodos de volumetría directa y volumetría inversa. Entonces, en volumetría directa se utiliza el procedimiento convencional, que es el que hemos comentado, mientras que en la inversa se añade un exceso conocido del agente valorante y se valora el exceso por retroceso, o sea, hacia atrás. Veamos ahora un poco cuáles son los instrumentos del laboratorio que se utilizan allí. Tenemos material volumétrico, es decir, material para medir el volumen. Tenemos las pipetas, que seguramente ustedes las conocieron en el laboratorio de química. ¿Las llegaron a ver las pipetas? ¿Las llegaron a usar? ¿Sí o no? Si les soy sincero, yo no sabía que existía eso. Ok, Yo sí las llegué a usar. ok. Yo Para los también, que, profe, yo la usé. para los que no han visto, como el amigo Navarro, que nunca ha visto una pipeta, es como un carrizo de vidrio transparente que tiene una escala graduada y hay varios tipos. Una es, como digamos, a pulmón, en el cual usted hace igualito como cuando está tomándose una soda con un carrizo, usted chupa hasta llegar al nivel indicado. Después que, bueno, a un poquito más arriba del nivel indicado. Usted después le pone el dedo en esta forma, más o menos, cuando estoy señalando, no se ve muy bien. Y usted con el dedo índice, usted va soltando el orificio superior de la pipeta y para que poco a poco vaya cayendo el líquido, mejor dicho, hasta que usted llegue al nivel deseado. Entonces, la pipeta, mientras más alto usted sube, usted tiene más volumen. Entonces uno va soltando hasta que llega, por ejemplo, yo necesito 100 mililitros de esta sustancia. Entonces usted llegó hasta 100 y después va al otro lugar, al matraz, donde usted va a tener la solución. Hay unas pipetas que son automáticas. Así que uno le va dando un gotero, como un gotero, tac, 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 y ella sube y llega hasta el nivel indicado. Esas que yo estoy mencionando de primero son las pipetas más antiguas, que son las que utilizan, por ejemplo, en los laboratorios. Pero ya en los laboratorios más, que no son con fines escolares, ya tienen pipetas de las buenas. Tenemos también buretas, que son un poco parecidas a las pipetas. Entonces, ellas contienen el volumen valorante y miden el consumo. Entonces, es un cilindro donde usted va a ir viendo cuánto va bajando el nivel del agente valorante. En los matraces, que como ya explicamos anteriormente, que hay matraces de Erlenmeyer y matraces redondos, usted prepara la solución. Vamos a suponer, necesitamos preparar una solución, qué sé yo, de hipoclorito de sodio. ¿Saben que el hipoclorito de sodio? Pero hipoclorito de sodio no, de un ácido. Vamos a suponer que sea H2SO4, que es ácido sulfúrico, para una aplicación X. Entonces, uno compra ese ácido, lo compra en una solución conocida, una concentración conocida, y si uno lo quiere diluir, vamos a suponer que usted necesita tener una concentración del 10%. Eso quiere decir que en 100 unidades de solución, por ejemplo, en 100 mililitros de solución, usted va a tener 10 mililitros de ácido sulfúrico al 100%. Entonces,
buscamos el frasco de reactivo donde viene, que es un frasco color ámbar, donde viene ese ácido sulfúrico al 100%, lo sacamos con una pipeta preferiblemente automática, porque si por mala suerte usamos una pipeta convencional y nos pasamos el nivel, nos podemos tomar un buche de ácido sulfúrico y eso es sumamente dañino, eso quema las manos, un veneno. Entonces, agarramos con la pipeta esos 10 mililitros que necesitamos. Previamente tenemos en el matraz una cantidad base de agua. Vamos a suponer que tengamos 50 mililitros de agua. Luego vaciamos los 10 mililitros de ácido. Ya tendríamos entonces 50 más 10, que es 60. Y vamos a ver que el matraz de Erlenmeyer va a subir un poquito en su escala. Después, para llegar a los 100 mililitros, lo que tenemos que hacer es completar con 40 mililitros más de agua. Cogemos un agitador, agitamos la solución y finalmente vamos a tener ácido sulfúrico diluido al 10%. Entonces, acá tenemos el matraz de Erlenmeyer. Aquí tendríamos un agitador magnético. Aquí tenemos la bureta. Entonces, en la bureta, fíjense que es un cilindro graduado. Por eso les decía que es parecido a la pipeta, porque estas cosas se parecen entre sí. Donde aquí tengo una válvula. Y esa válvula yo la voy abriendo y yo voy sabiendo la cantidad de agente valorante que voy añadiendo. Porque si inicialmente, por ejemplo, yo voy viendo aquí el avance. ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a suponer que cuando ella llega hasta acá, su aforo es 10. Pero cuando aquí está llena. Entonces, a medida que va bajando, yo voy viendo las diferentes escalas y voy sabiendo la cantidad de agente valorante que estoy utilizando en la solución. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen de lo que son los materiales, de estos instrumentos de laboratorio. Tenemos entonces una pipeta graduada. Es aquella pipeta que tiene diferentes medidas, que yo puedo utilizarla para, por ejemplo, si ella va de 0 hasta 100, bueno, vamos a suponer que una pipeta de 0 hasta 100 mililitros y tiene rayitas de 10 milímetros. Entonces, esa pipeta usted le va a servir para añadir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o hasta 100 milímetros de una sustancia. Mientras que en la pipeta aforada tenemos una sola medida. Si es de 50, es de 50. Si es de 100, es de 100. La probeta, que también le dicen a la probeta, también le dicen cilindro graduado. No sé si lo han visto en un laboratorio. ¿Sí o no? No sé si lo han visto alguna vez. Sí, creo que sí. La pipeta. No, la probeta o cilindro graduado, como también le dicen. No, profe, yo no la he visto. Un tubo largo, grueso y abajo queda así como. Exacto. Redondo, pero pequeño. Ajá, es como un vaso cilíndrico. De hecho, es un cilindro de vidrio transparente que abajo tiene una base bastante estable y que tiene diferentes medidas de volumen. Vamos a mostrarles una foto aquí rapidito acá. No me sale acá. Ya va. Aquí sí la puedo. No me sale aquí. Bueno, no importa. Entonces tendríamos la probeta graduada y la bureta. Tendríamos entonces material diseñado para contener. Tenemos el matraz de Erlenmeyer, que es ese matraz que es como un cono truncado, que fue uno de los primeros que vimos. Tenemos también el vaso de precipitado, que es un vaso tal cual, que tiene
unas graduaciones que te permiten medir diferentes volúmenes, y tenemos el matraz aforado que solamente tiene una sola medida que usted puede tomar. Aquí los tenemos. Aquí está la probeta o cilindro graduado. Tenemos el matraz de Erlenmeyer, que como les decía es como un cono truncado. Aquí está el vaso de precipitado y aquí tenemos una pipeta graduada. Acá tenemos el matraz aforado. Fíjense que este, por ejemplo, te dice que este es de 250 mililitros. Y esa medida se alcanza cuando llega a este indicador, a esta línea que está acá. Aquí tenemos la bureta, que como les decía, tenemos una válvula y que tú vas a ir descargando. La pipeta aforada y la pipeta automática. O sea, la pipeta aforada solamente te permite medir un solo volumen. Y la automática, que es con el pistón. Entonces, eso con respecto a lo que es esa ciencia volumétrica. Entonces, como les decía hace unos minutos atrás, es importante. ¿Por qué es importante saber medir volúmenes de forma adecuada en un laboratorio? Bueno, por ejemplo, para hacer análisis de sangre, en los laboratorios de bioanálisis, pues, es importante hacer las mediciones de forma adecuada. En los laboratorios de control de calidad para los diferentes productos, pasando desde bebidas alcohólicas, soda, hasta los laboratorios que diseñan los tratamientos de agua para las diferentes plantas potabilizadoras. Ellos utilizan todos estos instrumentos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán, y no les puedo contar, si no lo saben, les puedo contar bastante al respecto, cómo es el proceso de potabilización del agua. O sea que el agua que uno tiene en la naturaleza, aunque no esté contaminada, no quiere decir que sea apta para consumo humano. ¿Entienden esa idea? O sea, un agua puede ser muy limpia porque no hay ningún tipo de contaminante en ese río, en ese manantial, en ese lago donde uno desea tomarla. Pero eso no quiere decir que el agua cumpla con las especificaciones necesarias para que sea apta para consumo humano. Por ejemplo, el agua puede ser muy limpia, pero puede ser un agua dura, es decir, que tiene unos niveles de carbonato y bicarbonato de calcio elevados. Entonces, eso hay una tolerancia que el ser humano puede permitirse con ese tipo de sustancias. Que el agua no tenga el pH adecuado. Recuerden que el pH va de 0 hasta 14, desde 1 hasta 14, y que un pH menor a 7 es un pH ácido, y un pH de 7 en adelante es un pH alcalino. Entonces, lo ideal es que el agua sea pH 7. Sin embargo, la norma te permite que el pH esté entre 6.5 y 7.5 más o menos. Tenemos también el grado de turbiedad, que se refiere a la cantidad de partículas de suspensión que tenga el agua. Cuando llueve mucho, el agua se revuelve, hay mucho fango, ustedes ven que el IDAN anuncia que ha disminuido la tasa de potabilización porque hay mucha turbiedad en el agua. Entonces, para bajar la turbiedad del agua, se le añade unas sustancias llamadas aleantes al agua o surfactantes. Esas sustancias, ¿qué es lo que hacen? Entre ellas está el sulfato de aluminio, por eso que le llaman sustancia surfactante. El sulfato de aluminio, que es un producto en polvo, se añade donde se está realizando el tratamiento de agua. Él forma una amalgama, es decir, él se une a las partículas en suspensión. Posteriormente, esa agua debe ingresar por un laberinto de sedimentación. Y en ese laberinto de sedimentación, ella va circulando a una velocidad muy baja. O sea, a medida que va circulando por ese laberinto de sedimentación, esas sustancias amalgamadas se van desprendiendo hasta el fondo en forma de precipitado. Entonces, estamos hablando de ese caso a nivel industrial, una potabilizadora. Pero ¿cómo sabe el analista cuál es la cantidad de sulfato que debe añadir? Porque él toma una muestra del agua, la lleva al laboratorio y poco a poco va añadiendo el sulfato. ¿Por qué? Porque esas sustancias son caras hasta que determina la concentración ideal de sulfato que le permite en un tiempo indicado
precipitar todos esos sólidos en suspensión y cumplir con la normativa vigente. Entonces, esa persona hace ese estudio en el laboratorio y para eso utiliza vasos de precipitado. Entonces, con eso él determina y con las proporciones, bueno, mira, para esta cantidad de agua necesito tal cantidad de sulfato y el tiempo de reposo es tanto. Y ya. Eso con respecto a lo que es el sulfato de aluminio. También al agua se le añade cal viva. Y la cal viva tiene una ventaja que te ayuda a bajar, a controlar el pH y también te ayuda a proteger internamente la tubería. La cal viva forma una película alrededor de la tubería por la parte interna, por supuesto, una película blanca. Y esa película blanca te protege la tubería de la corrosión. Y nosotros cuando construimos un acueducto queremos protegerlo de la corrosión, pero cuando hay corrosión empieza el desgaste y después de eso comienzan entonces las tuberías a romperse por corrosión. Entonces, se le añade también hipoclorito de sodio para hacer la desinfección. De igual manera, ellos tienen que determinar la cantidad de hipoclorito de sodio a añadir para poder potabilizar el agua, para matar a los agentes patógenos, o sea, hacer la desinfección y también para buscar lograr el balance. Entonces, para el balance del pH. Para lograr el balance del pH, entonces a partir del sulfato de aluminio, la cal y el hipoclorito es que logran hacer ese balance del pH. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Hasta ahora? Ninguna, todo claro. ¿Puede ser posible que una bureta o una pipeta automática, si uno quiere 100 mililitros y esa bureta o pipeta llega a los 400 500 kilómetros, 500, ¿cuál es la probabilidad de que falle? Puede ser que falle. Entiendo que usted necesita medir 100 mililitros, ¿cierto? Y tiene pipeta o bureta de 400 o 500, es lo que me quiere decir, ¿cierto? Sí. Usted las puede utilizar, pero hay algo interesante allí al respecto. Cuando uno quiere medir, uno tiene que utilizar el instrumento acorde con esa escala de medida. Entonces, si no tengo una de 100 o una de 200, utilizo la de 400 o la de 500. Pero ahí puede haber entre la de 100 y la de 200, hay un error de apreciación, es decir, el error que uno comete cuando uno lee a ojo humano, menor que en la otra. ¿Por qué? Porque en la otra las divisiones van a ser mayores. Entonces, si usted no tiene otra, utilice esa. Pero lo ideal es que usted utilizara para medir 100 mililitros una pipeta o una bureta de 100 mililitros. Eso sería lo ideal. Cuando no hay, no hay. ¿Está clara Sí, gracias. a la hora? Entonces, veamos ahora lo que es la termometría, que es la medición de temperatura de los cuerpos. Y para ello vamos a utilizar termómetros. Y aquí en termómetros hay una cantidad enorme de termómetros. Y también vamos a conseguir muchas veces con una confusión habitual entre lo que es calor y lo que es temperatura. La gente usa como sinónimos calor y temperatura, y son dos términos diferentes. Lo que pasa es que coloquialmente uno dice que hay calor, coloquialmente uno dice que hay calor. Y vamos a ver si ese término está correcto o no. Vamos a analizarlo cuidadosamente. Una cosa es calor y otra cosa es temperatura. Cuando yo leo, por ejemplo, ahorita vamos a ver qué hora es, son las 8:42, que por cierto, no sé si les comenté que la hora de los celulares está calibrada con la hora oficial de Panamá. ¿Sabían eso? Entonces, hoy en día,
La hora que le dice su celular está calibrada, totalmente calibrada con la hora legal de Panamá. Así que si usted tiene un reloj de pulsera, usted lo debe calibrar con el celular, porque el celular tiene la hora oficial. Entonces, si yo agarro ahorita el celular y voy a buscar la temperatura, dice que la temperatura es de 28 grados Celsius. Yo puedo decir, está haciendo calor. Ajá. Ese 28 grados Celsius es un número. 28 es un número y la escala es Celsius. Ese es un indicador. Un indicador de qué. La temperatura la podemos entender como un indicador de la actividad molecular de los cuerpos. Porque mientras un cuerpo, una sustancia, incrementa su temperatura, va a incrementarse la actividad. Va a incrementar el movimiento de las partículas. Que es lo que uno ve, por ejemplo, cuando un agua hierve. Cuando un agua está en reposo está tranquila, pero cuando el agua comienza a subir la temperatura, hasta que hierve, uno ve que hay burbujitas, ¿cierto? Esas burbujas aparecen es porque las partículas que componen el agua, los átomos, comienzan a moverse. O sea, ahí incrementan las interacciones entre los diferentes átomos. Entonces, eso es la temperatura. Un número asociado a la actividad molecular de los cuerpos. Pero el calor no es la temperatura. El calor es otro concepto. El calor es energía en movimiento que va de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. Entonces, ajá. Cuando uno dice qué calor está haciendo y uno mira el termómetro y uno ve que hay 40 grados, que aquí en Panamá hemos tenido esa temperatura de 40 grados en los días de extremo calor. ¿Cuál es la temperatura promedio del cuerpo humano? La temperatura, sí, por ahí va. Porque cuando uno se coloca el termómetro de mercurio en la boca y le marca 38 y medio, ¡ay, tienes fiebre ya! Entonces, ¿cómo? No, que iba a decir que la temperatura creo que es por debajo de 37, ¿no? Sí, la temperatura depende de donde uno la mida. Si usted la mide en la boca, bajo la lengua, que era lo que se medía antes, con un termómetro de mercurio, era 37 bajo la lengua, perfecto, ese niño está bien. Si marcaba 38, usted tiene fiebre. En la axila es 36 lo que marca ahí, la mínima. Y a los niños cuando estaban pequeños, no sé ahora, pero con mis hijos fue así, se le medía la temperatura en el recto. Había termómetros rectales que eran con ese fin. Creo que ya eso casi no se usa hoy en día. Pero a mis niños sí se le tomaba temperatura rectal. Después inventaron unas bandas que se colocaban acá en la frente y con eso se tomaba también la temperatura. Y después inventaron el termómetro digital que sería la temperatura en el oído. De todos esos termómetros que he mencionado, el mejor es el termómetro de mercurio, pero lamentablemente está en vías de extinción. ¿Han visto un termómetro de mercurio alguna vez? Sí. Sí, por eso. Bueno, mire, y si van a una farmacia y consiguen uno, me lo compran y yo se los guardo, yo se los pago, porque eso es una reliquia, ya están en vías de extinción, ¿sabían? ¿Por qué están en vías de extinción los termómetros de mercurio? Porque sencillamente cuando se rompen se libera mercurio y el mercurio es un material muy tóxico. Ese es el problema. Pero para medir temperatura, a nivel doméstico, el termómetro de mercurio es lo mejor que hay, porque se basa en el principio básico de que los metales se expanden cuando hay un incremento de temperatura. Entonces, cuando uno se coloca, uno agarra el termómetro de mercurio, uno lo bajaba y lo colocaba en cero. Cuando uno se lo colocaba bajo la boca, se transmitía. O sea, lo que sucedía era, había una transferencia de calor. Y la transferencia de calor siempre son proporcionales a una diferencia de temperatura. Entonces el termómetro lo que medía era eso. En estado inicial tenemos una posición del metal, que el mercurio es un metal en forma líquida.
se expandía cuando aumentaba la temperatura, y entonces era lo que uno veía allí. Ah, mira, el niño tiene 38,5, entonces esto está en una escala graduada. Principio básico. Ahora bien, a nivel industrial, no se puede utilizar termómetro de mercurio, porque a nivel industrial se utilizan otros principios. Se utilizan, por ejemplo, los principios relacionados con voltaje y principios relacionados con la resistencia eléctrica, que es lo que llamamos, hay termocuplas y termopares. Entonces, está clara la diferencia entre calor y temperatura. Temperatura es una magnitud y calor es una forma de energía en movimiento o en transferencia, producto de una diferencia de temperatura. Escalas de temperatura, la más usada hoy en día es la Celsius. Sin embargo, acá en Panamá todavía quedan esos resabios con la escala Fahrenheit, que es la escala del sistema británico. La escala Rankine, que es una escala de termodinámica, pero para unidades inglesas, y la escala Kelvin, que es la unidad de temperatura en el sistema internacional, es el Kelvin. El Kelvin y el Celsius están relacionados. Mientras el Celsius es la unidad que se utiliza en la práctica, el Kelvin es la unidad que se utiliza en ciencia, que se utiliza en física, que se usa en termodinámica. Por ejemplo, acá tenemos algunos diferentes tipos de mercurio. Miren, estos son, por ejemplo, termómetros digitales para uso doméstico, de diferentes tipos, mira, que tienen figuritas de niños y todas esas cosas. Aquí están los clásicos termómetros de mercurio que se usaban para medir temperatura ambiental. Aquí tenemos las pistolas. Así a este son parecidos los de oreja, los de oído. Lo colocan en el oído, entonces lanza un láser y ese láser mide la temperatura. Estos también se utilizan, por ejemplo, tienen la ventaja de que no es necesario el contacto con el cuerpo para saber su temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere medir la temperatura de un aire acondicionado, saber a qué temperatura está, uno la apunta hacia la rejilla del aire y entonces el láser tú la apuntas hacia la salida de aire y él te va a decir la temperatura que hay allí. Aquí tenemos lo que se usa a nivel industrial. Tenemos entonces termocuplas y termopares. Entonces, en los termopares y la termocupla, lo que se hace es que se miden, en un caso se miden variaciones de voltaje, y esas variaciones de voltaje están asociadas a una temperatura, y en las que llaman las PT100, lo que se dice es que a medida que aumenta la resistividad eléctrica, eso se asocia con la temperatura. Entonces, es bien interesante esto. A nivel de ingeniería es sumamente utilizado porque, por ejemplo, uno puede tener esas PT100 en diferentes posiciones. Ellas van a detectar, por ejemplo, un cambio en la resistencia del metal y eso es proporcional a un cambio de temperatura. Entonces ellas toman la señal y eso lo van a llevar, por ejemplo, a un termómetro digital y entonces eso va a alimentar un sistema de control que te va a decir, mira, hay que apagar un abanico, hay que encender una resistencia, es decir, toma una decisión de control. No sé si saben ustedes lo que es el control industrial. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso. ¿Han escuchado o no han escuchado hablar de control industrial? No, la verdad que no, profe. Bueno, entonces, como aquí estamos para aprender, yo les comento rápidamente que en el control industrial lo que se hace es establecer un valor determinado para una variable de un proceso. Por ejemplo, puede ser la temperatura, puede ser la presión, entre otras. Y entonces usted tiene un dispositivo que va a medir ese valor y lo va a mandar a una computadora, a un controlador o a un PLC, es decir, como una imitación de un cerebro humano. Y él va a analizar ese valor leído, lo va a comparar con el valor de referencia y va a tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, manualmente como haría uno, mira,
la temperatura está muy alta, bájale un poquito la llama a esa estufa, o súbele la llama. Eso, en lugar de hacerlo a mano, sube o baja con la mano, con una perilla, se hace de forma automatizada. Entonces, eso es lo que es un sistema de control. En términos muy sencillos. Entonces, pasamos ahora a lo que es la medición de masa. La masa es una medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y siempre uno confunde masa con peso. Recuerden que el peso es una fuerza que se obtiene al multiplicar la masa por el valor de la aceleración de gravedad. Entonces, un cuerpo tiene una porción de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido, gaseoso. Puede estar formado por diferentes materiales o por un solo material. La unidad de medida del sistema internacional es el kilogramo, mientras que en el sistema métrico decimal era el gramo. Y el instrumento para medir la masa de un cuerpo es la balanza. Aquí tenemos varios tipos de balanza. Esta es una balanza típica, por ejemplo, de relojero, que quiero saber la masa, bueno, pongo esto en cero y coloco aquí la masa a medir, aquí coloco unas pesas o patrones de dimensiones conocidas hasta que se logra el equilibrio, se marca en cero y ya uno sabe que ese es el peso, que esa es la masa. Y esta es una balanza analítica que es muy precisa, muy utilizada en los laboratorios y que es inmune a los efectos del aire, porque el aire altera la lectura de la balanza. Pero claro, eso depende de lo que tú quieras medir. Entonces, aquí está lo que yo les decía entre el peso y la masa. Como en la Luna hay una gravedad diferente a la de la Tierra, entonces una persona en la Tierra tiene un peso mayor que en la Luna. Entonces, a las personas que quieren bajar de peso, en lugar de hacer dieta, lo que deberían hacer es irse a la Luna y ya está. En la Luna van a ser más livianos y van a poder, dar saltos muy altos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Todo claro, profe. Entonces, las balanzas tal vez sea, junto con las reglas, el instrumento de medición que más vemos en la vida diaria. ¿Y eso por qué? Cuando uno va a comprar, por ejemplo, una carne, dame una libra de carne o dame un kilo de carne, por ejemplo. ¿Dónde montan eso? Eso lo montan en una balanza electrónica. Esa balanza electrónica tiene un error de más o menos 5 gramos. Es decir, que si usted compra un kilo de carne exacto, medido que dice 1000, eso puede ser 995, puede ser 1005. Esa es la apreciación de la balanza. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? También vemos que hay muchos tipos de balanza. Las de supermercados son digitales. Pero todavía, por ejemplo, en el mercado de marisco todavía quedaban muchas balanzas analógicas. Recuerdan que tenían un plato y uno colocaba ahí y iba colgando y un reloj, un día se iba moviendo. ¿Recuerdan esa balanza o no la recuerdan? Sí, profesor. ¿Qué balanza será mejor? ¿La balanza digital o esa balanza que tienen en el mercado de marisco, por ejemplo? Pues depende. ¿Depende de qué? Depende porque uno es con energía y el otro no, porque si el de energía se sufre de un cortocircuito ya no funciona y lo Exacto. tienen que arreglar. Y del El otro otro es más es sencillo. mecánico. El otro es totalmente mecánico. Exacto. Ahora, ¿dónde es mejor la lectura? ¿En el digital o en el analógico? Obviamente digital. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el detalle. ¿Ve? La lectura en el digital es mucho mejor que en el analógico. Pero bueno, uno utiliza los instrumentos que tenga disponibles y como dices tú, de acuerdo al lugar donde uno esté. Si no hay energía, hay que utilizar una balanza analógica. Si estoy en un supermercado, todo bien bonito, uno utiliza la balanza digital, pues ya está. Las dos hay que calibrarlas, ¿sabían?
Las dos se calibran. ¿Para qué? Para garantizar que lo que están midiendo está correcto. Entonces, otra dimensión muy común, como dije, es la longitud. Nosotros que estamos en la escuela estamos midiendo con la regla. Posteriormente, aquí en la universidad deberíamos enseñarlos a medir con el vernier. Entonces, también medimos con una cinta métrica. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera medir, utilizo un tipo de instrumento. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a ver, por ahí, no sé si Moisés está por ahí todavía. Si tú trabajas en un laboratorio para hacer medicamentos, ¿qué balanza vas a utilizar? ¿Una balanza como la que tienen en el supermercado o una balanza especial para el laboratorio que es la balanza analítica? La balanza para laboratorio. Es la balanza analítica. ¿Por qué? Porque tiene una precisión mucho mayor. Y aparte de eso, esa balanza analítica es inmune al efecto del aire. Entonces, tengo que ver dónde estoy. No es lo mismo tampoco, por ejemplo, no sé si han ido alguna vez a Divisa. Saben que en Divisa hay un punto de control a la mano derecha para carga. Entonces, los camiones pasan por allí. No es lo mismo esa balanza que es para camiones que una balanza de laboratorio. Entonces, de acuerdo a la cantidad que uno quiera medir, a lo que uno quiera medir, hay diferentes tipos de instrumentos y se tienen diferentes tipos de tolerancia. Entonces, ¿por qué? Porque eso va en base al error del relativo. Uno puede aceptar un error relativo de un 0,1%, por decir un número. Un 0,1% es un error relativo bastante bajo. Vamos a decir que más bien es de 1%. Si un error relativo es de 1%, quiere decir que en 100 gramos puede haber un error de 1 gramo. Quiere decir que en 1000 gramos puede haber un error de 10 gramos. Ah, bueno, pero ahí ya como que... Entonces, no es lo mismo un error relativo que un error absoluto. ¿Por qué? Porque el error relativo te dice contra qué me estás comparando. Entonces, las tolerancias no son iguales en una balanza camionera que una balanza de laboratorio, que es para hacer medicamentos, por ejemplo. Tienen diferentes órdenes de tolerancia. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Nada, profe. No, profesor. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Semana que viene a la misma hora por el mismo enlace vamos a continuar entonces con el siguiente tema. ¿Sí? También es bueno que se vayan organizando en grupo. Déjenme verificar acá en Moodle cuántos alumnos están en este curso. A ver si ha habido alguna actualización. De acuerdo con Moodle, ustedes son 13 alumnos. Y ustedes son 13. De manera que deberíamos agruparnos en 4 grupos. Puede haber un grupo de 4 y todos los demás grupos deben ser de 3. Entonces, se organizan entre ustedes de la forma que ustedes consideren conveniente. Recuerden que son 4 grupos. Y después entonces me comunican, ustedes se pueden poner de acuerdo entre ustedes con su grupo de WhatsApp. Me indican, profesor, esta es la conformación de los grupos. Ya, por correo. Entonces, de ahí en adelante yo les asignaré las actividades grupales correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, espero que ya para el próximo viernes Sí, tengan... Ajá, diga usted. Si en el grupo solo hay 7 participantes. Bueno, entonces yo voy a pasar un correo Ok. dirigido a todos ustedes, escribir también por Moodle y pedirles que por favor lleguen y se organicen en grupo. Ya está. Ustedes son 7, ustedes se pueden organizar en 2 grupos si ustedes quieren, un grupo de 4, un grupo de 3. Los demás participantes se organizarán después como puedan. ¿Están de acuerdo entonces? Sí, pero profesor, aquí yo no puedo. Aquí no me está funcionando la opción de chat para poner mi teléfono para entrar al grupo de WhatsApp. Dígame su número.
Yo lo escribo. Ajá, 6225 ¿Sí? 6845. ¿Cómo se llama? Luis. Luis de la Rosa, sí. Ya. Gracias. A la orden. Entonces, por favor, incorporen a Luis de la Rosa. ¿Quién es el administrador del grupo? ¿Está acá o no está? Sí está. 6225-6845. Luis, ¿es tu número? Es correcto, profesor. Bueno. Incorpóralo ahí, ¿Quién es Navarro, el por número? favor. ¿Quién es el número de 6052-5727? Repito, ¿de quién es el número 6052-5727? Que es el administrador del grupo. Puede ser que no esté acá. Yo, con su permiso, Sí está porque... Siga. con el permiso de ustedes, voy a concluir con la grabación, ¿ves? Porque esto lo podemos conversar fuera de la grabación.